de la revelación de Jesucristo. Versículo 25, capítulo 11 de Mateo. Voy a dar lectura en el nombre de Jesús. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Amado Dios, tu palabra es bendita por siempre. Y tú siempre traes una iluminación de tu palabra. Siempre traes un rema del cielo, una inspiración divina que tu iglesia necesita. Y sé que lo vas a hacer una vez más en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Gloria al Señor Jesús. Qué tremenda palabra, ¿verdad? En aquel tiempo respondió Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Amén. Qué tremendo, hermanos. Miren cómo Jesús oraba. Jesús en una oración le estaba dando gracias a su Padre, porque escondió esas cosas de aquellos que se creían gran cosa, de aquellos que se creían superior a los demás, de aquellos que creían que tenía el mundo en sus manos. ¿Cuántas élites que hay en el mundo ahora? Y hay élites principales que piensan que tienen el mundo en sus manos. Piensan que se van a burlar del Señor. Piensan que ellos están haciendo lo que a ellos se les place. Inclusive están poniendo agendas mundiales, pensando de que son ellos los que están organizando todo en este mundo. Sin embargo, todo está escrito y nosotros no, los cristianos, ni siquiera no nos sorprendemos de las cosas que están sucediendo. Porque todo se está preparando, el anticristo ya está en cualquier momento para aparecer. Vemos este tiempo que estamos viviendo, se está apresurando todo para una agenda global. No voy a tocar de eso, solamente quiero decirte que el enemigo de nuestras almas se está preparando con todo, sabiendo que tiene poco tiempo. Y lo está haciendo a través de la política y la falsa religión. Y lastimosamente nosotros como iglesia, muchas veces, por no discernir los tiempos, también nos mezclamos en eso. En la religión. La religión es aquel que juzga todo lo que está a su alrededor, pero menos se juzga a él. En realidad lo que significa religión viene de la palabra de aquel que profesa un creo, una creencia o algo por el estilo que sea de una entidad divina. Eso es religión. Pero en realidad aún nosotros los cristianos caemos en eso. Y a veces vemos a personas de otras denominaciones y como que confiesan a Jesús, pero no confiesan como yo confieso. Él habla de un Jesús rubio y yo hablo de uno que es trigueño. Algo así nos comportamos a veces. Pero Jesús es el que revela su perfecta voluntad, mi hermano. Él es el que trae la revelación plena acerca del reino de los cielos en nuestra vida. Y en el 11:25 dice que en aquel tiempo respondió Jesús y dijo: Te alabo, Señor
del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. La revelación de la voluntad de Dios, de su misterio, de su gloria, de todo lo que Él es en sí. Y como dijo hace rato, estábamos hablando nada más, lo recibimos parcialmente nada más también su revelación. Porque nosotros hoy podemos ver aparentemente, claramente, como un espejo, como nos vemos así en, no sé, esta tele digamos, no sé qué podría ser. En el lago vos te mirás y te ves más o menos. Pablo daba comparación con los espejos de aquellas épocas, que eran espejos de bronce. Se veían, pero no se veían claramente. Hoy día nos vemos muy claros en el espejo. Aunque en algunos nos vemos muy lindos y en otros muy feos. Yo tío nomás es que me veo feo. Y así. Y así es. Entonces, Pablo ponía como comparación que vamos a tener revelación de Dios, que vamos a entender muchas cosas, pero al fin de cuentas allá vamos a entender a ciencia cierta, en realidad, lo que nosotros fuimos aquí en la tierra y lo que allá en aquel día vamos a decir, lo que ahora soy entiendo. Amén. Gloria a Dios. Y no es para menos. Dios se le plació y reveló a aquel que se humilló y reconoció que hay necesidad en el ser humano, que somos pecadores faltantes, que hemos fallado, que nos hemos equivocado, que pecamos y pecamos y estoy muerto. Y en realidad acá toditos estamos muertos. Aquí toditos estamos muertos porque fuimos muertos en el bautismo. Todos fuimos destituidos y en el bautismo nos morimos cuando nos bautizamos para sepultura. Pero por eso dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses capítulo 3, dice que tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no desde la tierra. Amén. Pero lastimosamente tenemos que mirar también en la tierra, porque si no miras también te van a poner zancadilla. Pero a lo que voy es que aquí, ¿en qué está nuestra prioridad? En avanzar como cristianos o avanzar como seres humanos. ¿Cuántos años vamos a avanzar en la tierra? La hermana dijo que tiene un poco más de 60, la mayor entre nosotros. Hay que respetarle a la hermana, porque ella vivió más que nosotros. No cualquiera llega a esa edad. Pero también hay que valorar a aquel que es más joven. Porque como dijo la hermana, estos jóvenes pueden que sigan estando y nosotros ya no estemos. Y va a quedar en la mano de ellos el legado del Señor para la próxima generación que se viene. Si se viene. Si es que se viene. Si es que se viene. Pero tenemos que tener en cuenta también, no podemos decir Cristo viene y no hacer nada también por nuestra vida terrenal. No podemos, ¿verdad? Tenemos que, aunque no querramos, cada día trae su propio afán, su propio problema. Hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar esto, hay que pagar lo otro, hay que trabajar. No podemos decir, no, Jesús va a pagar todo si Él ya pagó todo por mí. Ahora, ¿qué es la mayor revelación que hemos recibido? Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y al decir que Jesucristo es el Hijo de Dios, para un judío era lo peor. Decir que vos sos hijo de Dios en esa época, preparate nomás ya para morir en la cruz. Porque decir soy hijo de Dios estás diciendo yo soy el Mesías. Imagínense qué privilegio el Señor te dio a vos y a mí hoy día para que pasemos a ser hijos de Dios, aunque somos solamente adoptados por Él. Qué privilegio que tenemos, mi hermano. No es cualquier cosa, porque ese título solamente podía tener Jesucristo.
en aquella época el que decía soy hijo de Dios es una blasfemia terrible. Por eso le mataron a Jesús. Porque él en ningún momento dijo, no, yo no soy. Ser hijo de Dios es decir, yo soy el Mesías. Pero Jesús era tan humilde. Este es el Mesías. Porque sus corazones están cargados de la apariencia de este mundo. Desde que quisieron poner un nuevo rey que era Saúl, desde que hubo el primer rey, se enojó con ellos Samuel. Y Dios le dijo, estaba enojado Samuel, me piden que tenga un rey, quieren tener un rey. Señor, te están abandonando. Y no es aquí que te están desechando, descendido, dijo el Señor. Porque ellos no se conformaban a tener un rey invisible que no veían. Es por eso que hay gente incrédula que quiere cualquier cosa para adorar. Esta imagen, por ejemplo, representa a la iglesia y viene porque el incrédulo quiere ver para creer. Pero el creyente cree aunque no vea. Eso le pasó a Jonás. El pueblo quería ver quién era Saúl. O sea, que quería tener un rey, mejor dicho, que pueda ver y que le pueda obedecer. Y le dijo, bien Samuel, pero ese rey le va a pedir de todo a ustedes, le va a hacer que paguen impuestos, va a llevar sus hijas para que estén en el reino y él les va a llevar, al que le gusta les va a llevar. No importa, quiere un rey. Eso pasó. Si lea nomás Samuel, todo lo que es Samuel, usted lea y usted va a encontrar allí qué obstinación terrible del ser humano de querer siempre tener aquello que puede ver delante de sus ojos. Es terrible, ¿verdad? Y por eso dice el apóstol Juan. El apóstol Juan dice claramente. Dice que no amemos al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria del mundo pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo me pongo a pensar a veces y me acuerdo cuando tenía 16 años. Tengo una foto que tenía cuando tenía 16 años. Y decía, qué chulo que era. Y me voy y me miro en el espejo. Pero ahora soy señor chulo, Dios. Gracias Jesús por tu autoestima. Por el asunto del pastor. No se mira. Se reveló nomás Cristo de mí, hermano, en el espejo. Se reveló el pastor. En el espejo se reveló. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo el Señor cuando pidieron rey? Le dieron al tipo más. Dice que el más alto le alcanzaba por acá. Por acá, el más. En el hombro, el más alto, por acá le alcanzaba. El más alto. Y los judíos no son tan. Era un hombre corpulento. Y por eso es que Dios permitió un Goliat. Para que sea más grande que él. Para que sea más grande que él y para que el pueblo le tema a Goliat. Porque ellos temían a lo que veían. Por eso el cristiano no le teme a nada. Porque el cristiano no mira la apariencia. El cristiano que es maduro ya no mira la apariencia. En primer lugar, luego, porque aprendemos muchas cosas al caminar con el Señor. Aprendemos de todo y el Señor permite cosas que ni nos imaginamos. Aquel que menos pensás es el que te traiciona. Y te dice el Señor, perdóname. Hasta te dice, anda, lleva un regalo. Aleluya. No perdoné. No sé si te pasó, a mí me pasó. Perdónale. Llévalo un regalo, me dice. Pero nunca fue conmigo. No se
Yo a vos siempre te perdoné. Con la confesión se da. Hermanos, Dios le dio a ese hombre tan grande, porque no tenían una revelación ellos del corazón del ser humano en primer lugar. Y lo más importante, no tenían la revelación del corazón de Dios. Yo creo que si el pueblo volvía a orar y decía, Señor, queremos un rey, pero que sea conforme a tu corazón. Tal vez había otro por ahí. Había otro. Pero Dios les enseñó y gobernó como 40 años Saúl. Y en ese tiempo ya estaba David por allí, conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios. ¿Llega? Ahora ha tenido todavía en Yucatán y Mena. Corazón de Dios. No, la Biblia. Pero tener corazón de Dios. Por eso. Todo eso soy yo. Chavo. Dios podía hacer eso. Es como también cuando Adán y Eva pecaron. ¿Por qué Dios le echó de allí? Porque ellos se culparon mutuamente. No dijeron, Señor, también le obedecí a esta hermosa mujer que me diste y no pude soportar. Y por ahí te leí una de creación, Señor. ¿Verdad? No pudo. No. Sino que la mujer que me diste. Demostró su debilidad. No, le culpó a Dios. Le culpó a su esposa también. Pastor, disculpame un ratito. Anoche estábamos hablando con la pastora de ese tema. Y me estaba viendo yo. ¿Vos sabés qué le dijo Eva cuando comió la fruta? Le dijo. ¿Qué le dijo a Adán? Le dijo. Si me quedas a comerme también. Sí. Terrible. Entonces, mi hermano, fueron echados de allí. Pasa que no tenemos la revelación de la voluntad de Dios muchas veces. Por eso el apóstol Pablo dice que tenemos que renovarnos cada día en la renovación de nuestro entendimiento. Para poder comprender cuál es la buena voluntad de Dios. Y esa buena voluntad de Dios es muy agradable y es perfecta. Amén. Pero tenemos que por eso rendir culto conscientemente. Capítulo 12 de Romanos leemos y ahí encontramos eso. Ese continuamente, dice, es algo de todos los días del cristiano. Algo de... La pasada dijo el hermano, el cristiano que deja de aprender, ahí terminó y no va a poder seguir enseñando. Así dijo el pastor. Y una realidad, cuando dejamos de aprender es cuando terminó nuestro tiempo de enseñar. Porque cuando creemos que todos lo sabemos es cuando empezamos a ser sabiondos. Cuando dejamos de aprender de las personas, inclusive de las criaturas, es cuando perdimos todo ya allí. Aprendemos de todo lo que hay en este mundo. De los animales, los proverbios, como el rey Salomón enseñaba. Todo lo que sucede cada día vamos aprendiendo. La hermana, con toda su edad, cada día va aprendiendo cosas nuevas. Amén. Mi abuela tenía 96 años y me decía a mi hijo, cada día aprendo algo. Amén. Y se fue sin aprender todo. Hermanos, la revelación obtenemos cuando somos humildes y reconocemos la grandeza de Dios. Y reconocemos que nosotros estamos tan imposibilitados. Somos tan guapos cuando tenemos mucho dinero en el bolsillo, pero cuando no hay nada.
Cuando nos encontramos como la viuda de Sarepta. Voy a comer mi reviro y me muero. Mi último reviro. Y ahí a veces aparece el profeta. El profeta que tiene revelación. El profeta que ve lo que Dios quiere y lo que Dios tiene. Y decimos, no hay profeta en este tiempo. Todos podemos ser profetas si empezamos a humillarnos. Todos. Años busqué que Dios me dé el don de profecía. Porque yo pensaba que el don de profecía era el mejor don. No para que yo me muestre, porque siempre tuve aquello que me caracterizaba en esa época, que yo quería verle a la iglesia crecer. Yo quería verle a los hermanos bien. Cuando recibí a Cristo, el primer día de aceptar a Cristo, Dios me bautizó con el Espíritu Santo. Y cuando Dios me bautizó con el Espíritu Santo, el primer día, yo estaba tan lleno de Dios que un mita ahí me vino y me escupió en la cara. Y agarré y le dice, ¿por qué me hiciste así, muchacha? ¿Qué pasó? No, yo no quería hacer eso. Pero si era unas 2 horas antes, ¡brin! Era el Espíritu de Dios en mí. ¿Cómo estamos actuando? Nuestra reacción demuestra que perdimos cosas. Cuando Eligio se convirtió en el pastor Eligio, yo corría de él. Nadie creía que yo era cristiano. Yo corría de él porque A los pastores que le decían, me decían que ya le dije a mi cuñado que venga junto a mí. No me creyó. Por eso me fui a comprar 8 lados. No hizo ¿Y cierto? Ay, güey. usted no le conoce lo que era de la el volador, el apóstol Pablo. Vaya. Era mi maestro. Increíble. Yo era el único cristiano entre todo lo que ahora la mayoría están siendo cristianos y allá en la zona alta cuando eso trabajamos todos juntos. Y yo era el centro de burla de todos. Pero él era el promotor. Yo le lideraba todo. Y yo cuando veía que estaban en grupo, yo ya me iba así. Cuando veía que estaban en grupo. Y entonces, y pasó un tiempo después, se convirtió al Señor, tuvo una enfermedad, le usó a un siervo de Dios el Señor. Y lo más simpático de todo, al que tiene todo su pie así, a ese le usó el Señor. Sí, cierto. Le mató el orgullo hasta. Y él reconoce y yo le digo, no diga nada de eso. Yo soy orgulloso, y yo dice nada. Y bueno, reconoce su debilidad, Pablo también lo reconoció. Pero no digas tu debilidad. Di, mi fortaleza está en el Señor. Y el gozo del Señor es mi fuerza. Porque era antes. Yo tengo mi debilidad y cada uno sabemos. Pero nunca reconozcas para el diablo lo que él sembró en ti. Porque toda debilidad que el ser humano tiene, todo proviene de generación en generación. Desde que entró el pecado en el mundo. Por un hombre. Pero por un hombre vino la santificación. Por un hombre vino la santificación. Jesucristo. Por él vino. Y esa revelación vos, todos nosotros tenemos. El único Salvador del mundo. El único a quien le debemos todo, a quien tenemos que arrodillarnos y decirle, Señor, te necesito. Necesito aprender de ti. Por un lado. Por otro lado, en el versículo 26 demuestra que Dios hace las cosas como a él agrada. Nunca le preguntes a Dios, ¿por qué este y yo no? Es el mayor problema del cristianismo cuando es niño.
Pero cuando van pasando los años, tenemos que entender que todos, cada uno de nosotros, estamos por algo en el camino del Señor. Amén. Y estamos para algo. Gloria a Dios. Cada uno. Pasa que tanta presión, tantos problemas, tantos ataques, tanto menosprecio, gente que no te valora, de a poquito te empieza a meter en tu cascarón y se vuelve duro ese cascarón como la tortuga. A todos nos pasa. Nadie queda excepto de eso. Entonces es necesario salir un poco de ese cascarón y decirle: Señor, ¿quién puede hacerme daño si tú no lo permites? Amén. Y yo voy a amar porque vos pusiste en mí ese tesoro que hay en mí, el Espíritu Santo ahora, que no tiene resentimiento por nada ni por nadie. Por eso apareció una paloma en forma del Espíritu Santo sobre Jesús. Porque la paloma es el único animal en todo el mundo que no tiene hiel. El único. Después todos. No le representó el águila que ve tan lejos ni que vuela tan alto. No le representó. No vino un águila sobre Jesús. Vino una sencilla paloma. Humilde. Dios hace las cosas como Él quiere. Les comento, a mí me llevó en la iglesia una hermana llamada Lucila. Hoy estaba la hermana en la iglesia, hermanos. Ella fue la que me invitó. Y andaba ella, inclusive le voy a comentar, tuvo un tropezón. Su marido estaba ya muy enfermo. Era un borracho, un perdido, un alcohólico que ya estaba en sus últimos días de vida, que le echaron de su casa. Y ella era casada con este hombre. Y por ahí apareció un lechadito que está lo de eso, que recolecta mujeres indefensas por allí. Y le encontró a este hombre y le dio montones de promesas en su oído. Y como a la mujer demasiado le gusta escuchar cosas lindas, ¡boom! Se fue a la iglesia a saber lo que juzgan todos, menos se juzgan ellos. En vez de ayudarle, le condenaban más. Se sentían mal. Y yo no era cristiano, era católico. Es más eso, ¿verdad? No era tan borracho, ¿verdad? Pero antes. Me invitaba y a veces tomaba con ellos. Pero lo que pasa es que yo te tomaba una cerveza solita y después me iba allá. Ese era mi hobby siempre. Pero eso nomás. Pero ellos no, ellos una cerveza para ellos era. Y me fui con ella a la iglesia y esa vez me bautizó con el Espíritu Santo. Y ella ahora está bajo mi cobertura. Amén. ¿Por qué Dios hace así? Si ella me ganó para el Señor. ¿Saben qué, hermano? A veces menospreciamos a personas que no sabemos quién va a ser. No sabemos el futuro de nadie. Y a veces agrandamos a personas sin vergüenza que no sabemos en realidad quién es. A Dios le gusta hacer las cosas como a Él le agrada. Y nunca podemos decirle nada al Señor. Yo le pregunté al Señor una vez, ¿por qué se le muere siempre su gente al pastor Sánchez? Se le moría uno, se le moría otro, y otro, y otro, y otro. ¡Oh! Señor, no quiero tan sus zapatos. Y me pasó lo mismo después. Para saber lo que estamos. ¿Qué le puedo decir al Señor? No la mandaba. Me trituraba el corazón todo lo que pasaba yo. Todo lo que pasaba a mi esposa, todo lo que aguantó ella. Una mujer valiente y esforzada. Y justo la nena quiere dinero bueno. Yo le digo, hijo, ve.
Y justo a Jesús y de todo gloria a Dios, todo aleluya. Pero si viene una persecución, y esto que estamos haciendo es algo de sabios. Una vez me dijo a ella, me dan culto a lo mejor y no. Solo el Señor. El Señor. En los ojos. Y los cristianos que. Y ellos también. La tercera cosa, hermanos. La tercera cosa. Otra cosa que tenemos que aprender a entender. La soberanía de Dios. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dijo el Señor. Todo está en la mano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo. Por eso a mí me cae medio pesado que en el nombre de Jesús, fuera, en el nombre de Jesús, fuera, y no se va nunca. O alguno vomita, agarra un poco una aguja y... ¡Ay! Va a decir, ¿cómo sentiste? Si vos estás endemoniado. Mi tía la pastora hizo así de Buenos Aires. Vino un muchacho y quería probar eso. Y después se hacía 18 probando, yo fuera, aula y tacones, cana y por el copetaco liaje uno. Pastora, que me rompiste la boca. No te hagas de endemoniado entonces. Oye, ya, póntela. Oye, póntela. Son cosas que pasan. Porque si estaba endemoniado no le iba a conocer a la pastora, ¿verdad? Son cosas que pasan. Le liberaron el taco, más poderoso el taco. Taco liberador. No te hagas. La próxima te dame tu taco, más para cuando vence el demonio. Tacos de fuego. No, pero hay nada. Pero no te hagas el endemoniado, le dice bien. No te hagas, Son cosas que pasan. El nombre de Jesús, escucha bien, es suficiente. Gracias, Jesús. El nombre de Jesús es suficiente. Decía un pastor, si vos en el nombre de Jesús decís, sal demonio, y no sale, y estaba endemoniado de verdad y se hace del loco contigo, andame de tomando que entonces, y déjate de predicar, o si no, andame nada, andase algo, apartate de, no sé qué va a hacer, pero no puede ser que vos no podés confiar en el nombre de Jesús si te bautizaste en el nombre de Jesús. Y sé que esto va a darte fe. Esa sola palabra a mí me dio fe para hacer no sé cuántas liberaciones ya en todos estos años de cristianismo que hemos tenido. En muchos lugares fuimos llamados por eso. Pero porque hay que entender también, hay que tener una revelación. Y la soberanía de Dios es inamovible. Lo que Dios ha designado y la autoridad que Dios te ha dado y que nos dio es inamovible. Lo que Dios abre, nadie cierra, y lo que Dios cierra, nadie abre. A veces decimos, ¿y por qué Dios me tiene así enfermo? ¿Por qué Dios no me da lo que le pido? Y Dios está sabiendo lo que hace. ¿Por qué Dios permitió que Lázaro muera mendigo y se fue al cielo? ¿Por qué el rico fue al infierno y era rico? Y decía Padre Abraham, ¿era cristiano? También Lázaro era cristiano, o sea que era creyente. Y el rico también era creyente. Los dos eran creyentes. Los dos. La soberanía de Dios es inamovible. Tenemos que movernos bajo la soberanía de Dios y creer lo que Dios dice. Y cosas que no sucedan no quiere decir tampoco que no crees. A veces hay un tiempo que uno tiene que transitar, tiene que esperar y tiene que permanecer soportando muchas cosas hasta que Dios te da lo que vos querés. Lo mismo sucede cuando uno diezma, ofrenda o todo lo que haga para el Señor. Generalmente alguien da su primer diezmo, al otro día se va, no sé, se le quema la casa o algo por el estilo. Señor, ayer di mi diezmo.
un pastor pidió el diezmo y dijo, con mi hermana, yo me fui a la iglesia, o sea que estamos perseverando, y dijo, bueno, pehuelu la penediemos, con el cato pedir sanga, o los capones, dijo, ¿verdad? Y mi hermana pues tenía su mesita y guardaba en el depósito con su caja de mercadería. Después al día siguiente se fue para trabajar y no encontró su caja. Y ahí lo invitó yo con sacar Al bebé con la A otro le bendijo. se quedó sin mercadería. Sí. Y ella llevó su siembra, llevó su, no sé qué es lo que llevó, su tiempo, llevó todo lo que tenía que llevar porque era una campaña de siembra. Sí. Y hasta ahora Se probó. ella no puede sanar eso. No. Hasta ahora es antidiezmista, anti dar